Yo creo que es el lugar más espiritual en el que he estado en toda mi vida. En México tenemos el Día de Muertos, pero no es para nada comparable. Varanasi es la ciudad de la muerte en India. Usualmente la gente quiere morir ahí. Entonces ves gente moribunda en las calles. Hay casas específicamente que están destinadas como a recibir gente que ya se va a morir. Y es una ciudad demasiado espiritual porque en esta ciudad está el río Ganges. Es todo un ritual porque los cuerpos se creman al aire libre con madera. El tipo de madera depende de qué casta seas. Hay gente que ni madera le toca y el cuerpo se arroja al río. También se dice que al menos una vez en la vida, si eres hinduista, tienes que ir a bañarte para purificarte. En este río, que es el segundo río más contaminado del mundo, sí, porque se arrojan restos humanos, hay mucha basura y la gente así se baña. Se toma el agua. En México tenemos el Día de Muertos, pero no es para nada comparable. Tienen allá un ritual, el hijo mayor se rapa la cabeza, se viste de blanco, hay una llama eterna, encienden el cuerpo. La persona que enciende este cuerpo no puede salir, no puede hablar con nadie, no puede tener contacto con las personas, pues él fue como el último que le dio este alcance a la iluminación, ¿no? A su familia. ¿Y se ven los fuegos? Sí, claro. Sí, ahí están en todas partes. Sí, de hecho hay 3 lugares donde se creman cuerpos y se queman alrededor de 50 diarios. Sí, es un montón. Y ese lugar, si me preguntan a qué huele, a quemado, a madera quemada. No huele mal. Tú puedes agarrar agua del río Ganges y llevártela a tu casa y jamás se va a podrir. Dice que él tiene en su casa agua del río de hace 20 años y esa agua sigue en perfecto estado. La religión en India también es súper fuerte. Yo creo que es el lugar más espiritual en el que he estado en toda mi vida. Que tú dices, yo quiero sentir algo así. Yo quiero tener y sentir esa fe por algo. ¿Qué dirías que son mitos que tenemos nosotros acá en México sobre la India? Que toda la comida es insalubre. Y los videos que vemos en el TikTok, algunos sí existen, claro, pero no es todo lo que hay. En India también existe lujo, en India también existen como cosas deliciosas, que la comida india es muy muy rica. La seguridad, allá no te va a pasar nada como chica, porque allá los hombres tienen prohibido incluso tocarte, o sea, de que no te pueden ni siquiera tocar el hombro cuando te tomas una foto con ellos. Los hombres cuando salen con una mujer es para casarse. La contaminación y la pobreza. La pobreza fue algo súper duro de tener contacto, porque es un contacto inevitable, porque lo ves en todos lados, claro, porque es el país más poblado del mundo. Me tocó una vez, había una niña pidiendo dinero en el semáforo y cuando se puso el verde y comenzó a avanzar el tuk-tuk, la niña corrió hacia mí y me arrebató la botella de agua. Tenía como una necesidad de tomar agua, me arrebató y yo me quedé así como, wow, o sea, es agua y ni siquiera pueden tomar agua. Bueno, muchas veces decimos, ¿no? Como aquí en México también hay muchas cosas que pues todavía son mejorables. Por supuesto. Condiciones, por supuesto, pero he escuchado mucho eso que como te hace como un reset, ¿no? De tu mente y dices, wow, está cañón que eso todavía, o sea, que eso exista, pues. Incluso también el sistema de castas. En este sistema, literal, si naces rico, te quedas rico y tu descendencia va a ser rica. Si naces pobre, te mueres pobre. Y no hay forma de salir de ahí. Los pobres, o la gente de las castas más bajas no pueden ni siquiera dirigirte la palabra. Sí, los impuros, como los que se dedican a, digamos, las profesiones más bajas. Hay muchas historias de personas que se enamoran de castas más altas y son amores imposibles. En este país no existe tanta violencia como tanta inseguridad, porque la gente trata de hacer el bien porque piensan que en su siguiente vida entonces van a nacer en una casta diferente. ¿Qué sería algo muy malo, por ejemplo, en las creencias de ellos? No sé, me imagino. Robar, matar. Uh-huh. Ok. Está cañón, ¿no? Y entonces Sí. lo aceptan. O sea, dicen, ok, yo soy de esa casta. Lo Esa aceptan. es la vida que me tocó. Uh-huh. Voy a tratar de ser buen humano dentro de lo que cabe, seguir las reglas. Exacto. Y tal vez me promocionan en la siguiente. Exacto. Así funciona. Hola. ¿Y nunca has hablado de esto con, no sé, amigos de allá, como de la India? Por ejemplo, para las generaciones más jóvenes, ¿todavía sigue teniendo mucho peso? Sí, claro. Sí. Sí, eso todavía sigue ¿Es existiendo. indebatible? Indebatible. Mm. Sí, es un tema como milenario, ¿sabes? Como que en India sí se maneja. Pues sí. Entonces no es como que pueda llegar una persona y decir, a partir de mañana dejan de existir las castas, porque te imaginas el caos que sería. Pues sí. Controlar a tantísimas personas, no sé si sea posible. Ya. Sí. Órale. Así está. Sí, porque sí, de cierta manera pone un orden a una sociedad, ¿no? ¿A qué precio es Sí. otro?
exacto, exacto. Sí, digamos que es la forma como de mantener a las personas como reguladas. Y Sí. yo también diría que la religión. Porque si te pones a pensar, India sin el hinduismo no es un país, no es nada. Sí. Nada, nada, porque la comida, el veganismo, ya pues no comen vaca, ¿no? Bueno, no comen carne, no Ujú. comen animales. La religión, la forma en la que visten, la forma en la que se todo tiene que ver con la religión. Si Ujú. tú quitas eso, entonces India es como que nada, no Sí. es nada. Incluso hablan, o sea, como alguien del norte no es tan fácil, no que entiendan a alguien del sur y viceversa, ¿verdad? No, y por eso ellos hablan en inglés. El inglés no es Ya, un idioma oficial en India. Fueron colonia británica, pero claro. no es oficial. En India hablan el hindi y... Ay, hay otro, se me fue, que se habla en el sur. Son como dos principales y el inglés. Ya. Porque justo no todas las personas hablan hindi, entonces se tienen que comunicar entre ellos en inglés. Por tan grande que es, hay muchísimos idiomas. Me parece que son más de 22 idiomas. Órale. Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la India? Estuve un mes. ¿Un mes? Wow. Ujú, En un solo un mes. mes y ya casi podemos sacar solo un podcast sobre eso, mes, Sí, ¿no? sí, lo sé. Y yo de hecho pensaba, a lo mejor me voy a querer ir antes de India, por eso un mes. Y a mí se me hacía mucho. O sea, en mi cabeza yo decía, India, un mes es muchísimo tiempo, porque nunca había viajado como tanto tiempo. Y no, para nada. Me faltó mucho. Yo creo que mínimo, mínimo 3 meses me hubieran sido perfectos. Mm. Entonces me quedé como con ganas porque conocí lo esencial, tuve muchas aventuras, me pasaron muchas cosas también, conocí, aprendí mucho, pero para India un viaje como de verdad, al menos unos 3 meses. Órale. Sí. Después fuiste a otro país que tengo entendido que a veces lo llamamos o está en el techo del mundo, Nepal. Nepal, fui a Nepal. La verdad fui a Nepal porque era el vuelo más barato, ¿no? Ok. Entonces tenía que salir de la India porque se me vencía la visa. Dije, ¿para dónde jalo? Pues agarré Nepal porque el vuelo me salía, no sé, como en 2,000 pesos Que es país mexicanos. vecino, ¿no? Sí, entonces, bueno, me salté a Nepal. Estuve en Nepal 15 días, nada más. Y acá, igual, algo muy, muy impresionante. En Katmandú existe una diosa viviente, Ujú. que es la diosa Kumari. Esta diosa es una niña que seleccionan cuando tiene entre 3 y 5 años. Esta niña la toman, la ponen en el palacio y le dicen, a partir de ahora eres una diosa, no puedes sonreír, no puedes tocar el suelo, no tienes contacto con la sociedad, tu educación es privada y solo puedes jugar con tus hermanos y tu familia puede entrar a cuidarte. Cuando tiene su primera menstruación, literalmente la botan del palacio. Es como, ya cumpliste, a lo que sigue. Y la niña sale a exponerse a la sociedad sin todas las habilidades sociales que tienes y desarrollas cuando eres un niño. Ok. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿todavía siguen en contacto? ¿Les pagan una lana? ¿Cómo es la onda? Nada. No, no les pagan, ellas se las ingenian. No es como que tengan un subsidio o algo. Solamente se tienen que adaptar como puedan a la sociedad. E incluso se dice que, no sé, si una persona se quiere casar y esa mujer fue una diosa, fue la diosa Kumari antes, que estás maldito para siempre o Ay, algo así. O sea, no. exacto, o sea, sufren un rechazo social muy fuerte y no hay quien lo regule. Y son niñas. Y digo, mira, yo vi esto desde un lado occidental, ¿no? Y ese es un tema súper fuerte de debate, porque tú ves a una niña, no sabe ni qué es una diosa, no sabe, ella quiere jugar, ella quiere experimentar, quiere crecer, quiere, no sé, ver la televisión, ensuciarse, no quiere ser una diosa. Pero por otro lado está el tema cultural y de la preservación de la tradición y en la religión, porque esta religión es como una mezcla entre hinduismo y budismo. Es como, pues sí, pero a ella le tocó. O sea, ella tuvo la suerte de ser seleccionada, porque aparte tienen que cumplir con más de 30 características físicas para poder elegir a la niña. Ujú. La niña se tiene que parecer lo más posible a la diosa original, a la diosa Kumari, porque se supone que ella reencarna en la niña Ujú.
Y así funciona el ciclo. De hecho, hace como 3 meses se eligió a la nueva diosa Kumari. Y esta niña sale algunos días a enseñar la cara en el palacio. Yo estuve ahí. Sale... ¿Tú la viste? Yo la vi. Ok. Es una ventanita. En el palacio sale como a las 5 de la tarde. Entran muy pocas personas. Y te hacen guardar absolutamente todas las cámaras. No puedes grabar, nada. Es muy estricto. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. La niña sale, todos decimos Namaste, que es hola. Ella solo sale, se asoma y se mete. Ok. Es todo el contacto que tiene. ¿Y cómo reacciona la gente? Pues es que, no sé, para mí fue extraño, ¿sabes? Para mí fue como que me dio un pesar de ver a la niña encerrada al final. Y por otro lado fue como, wow, ella es una diosa, ¿no? Para ellos, pues. Para ellos, sí. Pero creo, según en mi mente, es la única diosa viviente en el mundo. Ok. Ujú. Buah, qué locura. Muy loco. Y un tema controversial, ¿no? De como occidentales, como pues en dónde están los derechos de los niños, Pues en sí. dónde están los organismos que protegen este tipo de cosas. Y por otro lado, pues es el tema de su cultura, de su religión, que ¿Y pues qué es religión intocable. es? Es una mezcla de hinduismo y budismo. Ok. Ujú. Específicamente ahí en Nepal, En Nepal, en la ciudad de Katmandú. Katmandú, Ujú. capital, ¿verdad? Sí, la capital de Nepal. Y de ahí ves el Himalaya. Sí, ahí está el monte Everest, Ajá. está el Annapurna, que son de las montañas más grandes en ¿Y el las puedes mundo. ver de Katmandú? Sí, Oh, las puedes ver. Yo no las vi porque me tocó súper nublado. sí. Intenté verlo, a mí no me tocó la suerte. Pero sí, ahí está el monte Everest, está el Annapurna e incluso puedes hacer como el hike para hacer el base camp del monte Everest y Buah. todo esto. Sí, es algo increíble que en algún otro momento haré. O sea, imagínate, yo estaba viajando con unas sandalias, las sandalias más Terrenator que te puedas imaginar, ¿eh? Yo, no, me deberían patrocinar por esas sandalias porque aguantaron todo el camino, pero claro, para ir al Everest, ni de pedo, no iban a aguantar. Y unos tenis traía, pero eran tenis muy casuales, no iba preparada ni para frío ni para hike. Entonces descarté hacer algún tipo de hike allá. Y sí, entonces para mí Nepal fue muy bonito, también mucho aprendizaje en esta parte de la cultura, mucho choque, pero fue para mí como una India más tranquila. Ujú. Para mí fue como un respiro del caos y todo, porque a pesar de que, no sé si sepas, pero Nepal, Pakistán, Bangladesh Ujú. eran parte de India antes. Ok. Entonces, tienen una cultura similar. Ya. Similar, claro, con sus cosas distintas, con sus highlights diferentes, pero en general es una India súper limpia y más pacífica. Ok. Así lo describiría yo.